corresponde ahora hablar un poco sobre un tema bastante álgido que se presenta periódicamente en la propiedad horizontal y es la situación del consorcio con el órgano administrativo, que si bien no debería hacerlo, es el órgano preponderante y el que más funciona, el que más tracciona, como se dice actualmente en el sistema de la propiedad horizontal, ¿eh? Porque tiene mayor preponderancia. También se debe un poco a esta antología o antecedente costumbrista de ser el administrador quien siempre organizó, dirigió y dirimió incluso hasta dentro del seno del propio órgano asambleario, que es el que le pertenece exclusivo a los propietarios, y allí la incidencia de los administradores ha sido siempre importante. Entonces, bueno, cobra preponderancia y se transforma en un sistema orgánico, pero con notoria eh, con notoria virtud y primacía en el órgano administrativo. Entonces, bueno, ¿qué hace a la cuestión de ese vínculo de administración, cómo se rompe, cómo se extingue y cómo se sucede en el cargo de los diferentes administradores? Un poco lo que vamos a tratar acá de remoción del administrador. Acá tenemos, por supuesto, al fantasma del consorcio, persona jurídica, existente, legal, siempre obligada a cumplir y con derechos a exigir recaudación de expensas a su membresía, compuesta por los copropietarios titulares de unidades, esperemos que sean funcionales, después eso, cada uno exigirá que sean funcionales, por lo pronto unidades inmuebles diferentes, acoplados, amalgamados, englobados, contenidos en una misma estructura de otro inmueble superlativo que los, los comunica, los convierte en interdependientes, tanto física como jurídicamente. Cuando no física, por lo menos jurídicamente. Entonces siguen toda la misma suerte y dirimen todos el destino común. Bien, que por supuesto queda en voz de esta figura consorcial a través del acto asambleario. Acá está la expresión asamblea. La comunidad vive, se expresa, se manifiesta determinante y determinativamente cuando compone al órgano asambleario. Y es la expresión del consorcio. Es cuando el consorcio realmente vive a través del órgano asambleario, pero cuando el órgano asambleario no dice nada, estos copropietarios no vienen, se ausentan o simplemente manifiestan la tácita voluntad con el silencio. Bueno, eh, se deja todo en manos de las manos precisamente, que es el que dispone. Entonces predispone, hace y deshace como le parece, y está la figura de la administración. Bien, que tiene la recaudación y tiene el gasto y tiene los compromisos, y lleva adelante las finanzas y las cuentas, luego las rinde. Bien. Y finalmente el órgano fiscalizador, que debería mirar constantemente qué hacen las manos y contárselo a la asamblea para aconsejarlos. Este es el consejo. Bien. Entonces, ¿cómo transita esta situación de miembros de esta figura consorcial colectiva? Miembros, vamos a hacer dos por lo menos, así hay copropiedad. Bien. Y órgano de ejecución. Órgano de ejecución de las dos tareas principales que tiene el consorcio. Son siempre las mismas. Conservar la edificación, regular el uso de la edificación. A quienes residen la vida no la usan, sean copropietarios, titulares de dominio o sean consorcistas sin titularidad de dominio. Estos son consorcistas y estos son copropietarios. Bien.
Entonces, esta figura, ¿cómo, cuándo, desde cuándo está y hasta cuándo está? Cómo se sucede? Bueno, está desde el inicio de la vida del consorcio, porque es su órgano representativo y este debe, aun cuando no exprese su voluntad, debe ser representado en la vida social, que la tiene, y mucha, por supuesto, porque se dedica a ser conservado. Entonces, recibe suministros de agua, energía y gas, recibe conservación obligatoria de ascensores, de calderas, de revisión de fachadas, de potabilidad del agua, de contralor de elementos para confrontar siniestros, bueno, multitud de reglamentaciones y de reparación del mantenimiento, ¿no? La limpieza, el aseo, la higiene, tiene un proveedor, un proveedor, tiene un empleado normalmente que también hace esas veces de proveedor. Y si no, al menos tiene un seguro que es obligatorio también, entonces siempre está relacionado en la vida con terceros gastando dinero que recauda. Entonces, para recaudar, para gastar, para cumplir con este rol y para hacer cumplir a quienes usan esto con los avisos sobre el uso que se le debe dar a la edificación, las prohibiciones, las restricciones, son todo el marco jurídico de la propiedad horizontal, bueno, existe la figura del representante legal. Entonces, desde el inicio de la propiedad horizontal, desde el nacimiento del reglamento de propiedad, inscripto en el registro de la propiedad inmueble, junto al plano de mensualidad horizontal, como ya se sabe, bueno, ahí el reglamento va a contener la figura del administrador. Tanto lo va a tener en cláusulas, el reglamento vamos a poner acá, tanto en cláusulas respectivas a su gestión orgánica, que es un mandato, por supuesto, es un mandatario, a sus tareas como mandatario en este vínculo que tiene con el consorcio, nacido acá nace el consorcio y acá, por supuesto, empieza a ejercer la figura del representante legal. Y, bueno, y además está nombrado, está designado allí, en la misma escritura. El primer administrador se designa con nombre y apellido y datos identificatorios, ¿eh? En la primera escritura, porque ya lo designé y lo define. Bueno, luego, por supuesto, sabemos por encima de esta norma que es un contrato multilateral de quienes vienen a acceder acá al sistema de propiedad horizontal, se sitúan las leyes imperativas del orden nacional porque sobre derechos reales legisla el Congreso Nacional con carácter federal y solamente las pautas que da como disponibles son las que se pueden alterar por reglamento, y si no funcionará como una norma complementaria de estos elementos y estos contenidos insoslayables, ineludibles e inalterables. Bueno, a ello nos referimos, por supuesto, como uno de los elementos, la formación orgánica de la cual estábamos hablando, y uno de sus contenidos, las mayorías necesarias para poder cambiar la voluntad consorcial a través de asamblea, por la cual se rompe el contrato de mandato. Se rompe el contrato de mandato. Quiere decir, se extingue, se resuelve, bueno, el término que se le quiere usar. Bien, incluso se puede usar, se rescinde unilateralmente por revocación. Entonces, Código Civil Comercial, reglamento de propiedad, y luego tenemos actas asamblearias que son esa dinámica, esa legislación dinámica, coyuntural y contemporánea al momento periódico vivenciado, ¿no? Ahora, con la figura que esté cumpliendo ese rol. ¿Por qué? Porque el designado en el reglamento inicial puede estar designado en el reglamento para siempre, pero no obstante, nada impide por supuesto que sea revocado su mandato. Los reglamentos, naturalmente, bueno, como ya dijimos en alguna otra ocasión, cuando hablamos de prehorizontalidad,
Recordemos que antes de nacer el consorcio, esto era una prehorizontalidad seguramente, con un edificio en construcción y a lo mejor con unidades, diferentes sectores bien compartimentados, asignados en posesión a diferentes compradores, bueno, hasta que se plasma y se consolida la afectación a propiedad con el reglamento inscrito acá y se termina de constituir perfectamente con la venta de la primera unidad, que cambia de un titular a dos titulares, pero no de un titular de un inmueble a dos titulares de un inmueble, sino de un titular o varios titulares en condominio de un inmueble, acá hay un solo inmueble, a al menos dos titulares de dos inmuebles diferentes, porque estos son todos inmuebles diferentes, horizontalmente, y luego fragmentados también verticalmente por pisos, tanto departamento por piso como se quiera de acuerdo a la edificación. Entonces acá hay al menos dos patrimonios diferentes sobre al menos dos inmuebles distintos. Acá hay varios inmuebles distintos, por supuesto. Bien. Entonces, puede estar en el reglamento de propiedad. Normalmente el emprendedor establecía una figura datada, es decir, un dato, una identificación de un administrador para que arranque esta secuencia de la consorcialidad, que posiblemente era también quien ejercía la gestión acá como recaudador en esta preconstitución o prehorizontalidad, u otro que empezaba a funcionar con una línea de tiempo a partir de acá para adelante, y era siempre es una persona fiel a los intereses de quien emprendió esta obra, y empieza a transmitir y a desligarse de las unidades que ante la primera venta, esta será de un señor X, titular de dominio de una, y todas las demás serán del emprendedor, serán del emprendedor hasta tanto las transmita. Pero acá ya al menos dos inmuebles de titularidades diferentes. En realidad hay muchos inmuebles, ¿no? Es decir, supongamos hay 40 inmuebles, que son 40 unidades funcionales, y 39 pertenecerán a uno, al emprendedor, y una pertenecerá a ese señor, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo? Primer comprador. Bien, entonces tenemos al menos dos patrimonios diferentes sobre al menos dos inmuebles diferentes. Bien, y bueno, y en este caso entonces la designación del primer administrador se hace con esta significancia: tener a alguien fiel a los intereses de quien tiene todos estos 39 inmuebles todavía, porque los tiene que ubicar, porque su idea es construir para transmitir y deshacerse de todos los inmuebles, es decir, venderlo, transmitirlo, y ganar un rédito económico, ¿no? Bien, entonces hasta tanto sucede eso, que los pone, bueno, si están acá ya conseguido en posesión, será simplemente escriturarlos con quienes venían teniendo la posesión, que a través normalmente de un boleto de compraventa o de un contrato de adhesión a fiducia se encuentran en condiciones ya de escritura y luego se irán escriturando. Pero durante ese lapso en el que el emprendedor necesita que sus intereses sean cuidados acá, nombra a una persona fiel a defenderlo en cuanto a lo que pueda. ¿Y qué es eso en lo que le pueda proteger los intereses? Bueno, en principio que el consorcio reunido en asamblea, es decir, ese titular o los dos o tres o cuatro titulares que empiezan en ciernes a tener sus propias escrituras y ya ser copropietarios reunidos en asamblea, impedirles de alguna manera activar al consorcio reclamo contra el emprendedor por ruina parcial de la obra, o por expensas adeudadas en las unidades funcionales que todavía tiene, porque pensemos y consideremos que la idea del emprendedor cuando construye algo es tener los costos bien determinados para
conocer su ganancia de antemano, para eso invita a inversores ajenos que ponen dinero para construir esto y luego se ven recompensados con un buen rédito y los costos y las ecuaciones están bien determinadas para no gastar más de lo necesario. Entonces, si el tiempo va transcurriendo y todavía no ubica, no transmite, estas unidades generan expensas, por supuesto, todas tienen que pagar un porcentual de expensas. Y si no están vendidas y están gastando expensas, están allí perdiendo en lugar de ser transmitidas. Si bien pueden estar alquiladas, o pueden tener a los poseedores, bueno, si están ubicadas con los poseedores estarán haciendo cargo de las expensas, ahí no habrá inconveniente. Pero no obstante esto, no tendrán problema con este rubro, pero sí pueden tenerlo con la cuestión del el cuestionamiento al emprendedor por falencias en la construcción o en la función o en el funcionamiento o en la dinámica de la estructura que le puedan reclamar. Entonces, como ahí siempre interviene esta figura de representante legal para activar en nombre de todos, es decir, por más allá que se reúnan en asamblea y dicten una orden, un acta de asamblea que es una orden para el mandatario, es una orden, y esta actúa por nombre, orden y cuenta de bueno, entonces si tiene la orden, que es una manda, que es un acta asamblearia, es una manda, y le dice que actúe, bueno, si se niega, estos no pueden hacer nada. No pueden hacer nada, sino solo reemplazarlo. Pero a lo mejor no están en condiciones de reemplazarlo porque no juntan la mayoría necesaria para poder revocar el mandato. Entonces se quedan sin hacer nada. Dirime muchas veces esa cuestión y siempre les conveniente al emprendedor que sea de su propia de su propia falange, digamos, de alguna manera, que le sirva como a su beneficio. Entonces, ¿qué hacían los reglamentos? Nombraban a un administrador durante los 2 primeros años, 5 primeros años, 10 primeros años. Bueno, todo eso fue un poco morigerado a través de la normativa imperativa del 2066, estableciendo que no puede haber una designación superior a los dos años de la primera administración, o incluso antes, cuando se reúna la primera asamblea, que deberá ser, o que podrá ser, por supuesto, siempre a voluntad de los interesados, cuando se encuentren más de la mitad de las unidades funcionales cedidas a patrimonios diferentes al primer titular. Entonces, tenemos que un edificio de 40, cuando 31 unidades, perdón, 21 unidades, cuando 21 unidades ya fueron, ya se encuentran en posesión, al menos, el código por lo menos no dice escrituradas ni transmitidas en copropiedad, sino cedidas ya a otros sujetos que las tienen bajo su órbita de control. Si bien las asambleas en sí no pueden ser constituidas por poseedores, porque la calidad para ser asambleísta es la de copropietario. Entonces, bueno, ahí nos hallamos con una cuestión a dilucidar. Y esa está la primera. ¿Son los poseedores habilitados por tener unidades funcionales bajo su órbita de dominio en etapas de escrituración, aún sin escriturar, capaces de venir a la asamblea a constituirse como asambleístas, como pareciera establecer el 2066, o requieren ser copropietarios? Bueno, en principio, si seguimos una línea de razonamiento que luego vamos a aplacar para siempre cuando tengamos a todos copropietarios ya diferentes, o siga permaneciendo el mismo constructor o el mismo emprendedor con muchas unidades funcionales, vamos a aplicar el criterio que sean copropietarios. Para eso el libro de propietarios. Para eso el libro de propietarios, que les da la aptitud para venir a constituirse en asambleístas. Entonces, en principio, si 21 unidades funcionales tienen copropietarios diferentes,
se podrán constituir ya en asamblea, aun cuando no hayan transcurrido esos 2 primeros años. Aun cuando no hayan transcurrido esos 2 primeros años, se constituyen en asamblea y ahí podrán tratar el desplazamiento del administrador. En sí, el desplazamiento del administrador lo pueden tratar en cualquier asamblea, en cualquier momento. Pero ¿qué sucede? La primera asamblea, lo que establece la ley acá, con orden superior, la primera asamblea deberá ser llamada cuando así lo pidan, en un principio, cuando así lo pidan, copropietarios con interés en constituirse en asamblea, con al menos más de la mitad de las unidades numéricas, y no hablamos de porcentual, no hablamos sino numéricamente de propietarios, con facultad de constituirse en asamblea y poder allí tratar este punto del orden del día de la continuidad o no de esta figura en la administración, aun cuando no hayan transcurrido los años. Y si transcurren los 2 años, aun cuando no se encuentren más de la mitad de las unidades funcionales transmitidas en copropiedad a otro, igualmente la obligación de llamar a la asamblea. 2 años y 90 días creo que dice, bueno, después habrá que verificar, a lo sumo serán 2 años y 90 días, 3 meses más como límite. ¿Y a quién le fija esa obligación el código? Se la fija a esta figura, que es el administrador primero, el inicial. Él le dice, si más de la mitad de las unidades se encuentran transmitidas en copropiedad y así lo requieren, deberá llamar a esta asamblea, así sea al tercer día de iniciar la sugestión. Ahora, si no lo constituyen, al menos cuando transcurrió 2 años y 90 días, la obligación de llamar a una primera asamblea en la cual se puede tocar y desarrollar este temario. Cuando, por supuesto, sea del interés de los copropietarios, porque si no lo es, puede obviar ponerlo, lógicamente, no es que tenga que ser una obligación poner a discusión su continuidad o no. Pero, ¿qué sucede? Si la ley está diciendo que ningún reglamento podrá contener, más allá de este término, la designación del primero, bueno, tendrá que renovar el cargo. Entonces, en alguna medida lo tendrá que poner a consideración para ser renovado en acta, porque recordemos que no tiene ningún acta de designación hasta acá. Lo que tiene es estar designado en el reglamento, en la escritura inicial. Ahora vamos a seguir legislando a través de actas contemporáneas, entonces tendrá que renovar este vínculo de mandato con los copropietarios, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenemos los términos. O cuando se pasa más de la mitad de las unidades y lo llaman, o cuando transcurre este término en primera asamblea. La pregunta es, en esa primera asamblea, simplemente o automáticamente caduca la interpretación de la ley, es que caduca esta figura, o simplemente la ley nos está diciendo póngase en discusión y póngase en debate en esa primera asamblea esta designación del reglamento de propiedad, o bien caduca automáticamente y ¿quién la sigue? Si sabe que caduca automáticamente, bueno, pues debe llamar inmediatamente a los copropietarios, que son los interesados, miembros componentes de su mandante, con quien está vinculado por mandato, y decirle, bueno, miren, la situación es esta, caducó, digan quién continúa en el cargo, continuó o continúa otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que la ley está diciendo un poco es, en una de las formas interpretativas, es esa, ¿no? Caduca el cargo, y si se interpreta que debe llamar a esa asamblea para poner en discusión sin caducidad automática de plazo, su cargo. Bueno, entonces la pregunta es, está bien, convoca asamblea 2 años y 90 días, es decir, a los 2 años y 3 meses convoca asamblea. ¿Para cuándo? ¿Convoca asamblea para dentro de 6 meses? Entonces, parecería que sí,
Se puede convocar de acá a 6 meses. Lo que no se puede convocar es de acá a 3 días. Si el reglamento dice que son al menos 5 días de notificación previa, pero nada dice hasta cuándo. Pero bueno, pierde un poco el sentido de la ley. Esta interpretación parece un abuso abusiva o mal interpretada, ¿no? Bien. Bueno, todas estas disquisiciones se presentan en la interpretación de la letra de la ley con diferentes visiones, opiniones e intereses encontrados según uno esté de este lado o esté defendiendo la postura del administrador como se aplica la interpretación de la ley, ¿no? Y bueno, y acá deja de funcionar también lo que viene a funcionar luego, que es el 2058, inciso B, que es el llamado a asamblea, que la asamblea es un órgano que se convoca a pedido de una cantidad suficiente de copropietarios como para sumar un 5% del total porcentual, ya no por unidades, sino por porcentual. Quiere decir que alguien, uno solo o varios necesarios para conformar el 5% del total, el 100% del valor, recordemos que porcentual significa valor, valor en dinero, representatividad de lo que vale la unidad, no metros cuadrados. Bien, de que 5% del total del valor del edificio tiene interés en tratar un tema. Y esto lo dice 2058, quiere decir que esta cantidad de gente alcanzando este porcentual de copropiedad puede exigir el llamado a una asamblea a este. Pero la pregunta es, acá no funciona este 5% si no llega a más de la mitad de las unidades antes de los 2 años. Aparentemente, lo que la ley dice es que esta posibilidad no estaría funcionando hasta que se cumpla esto. Luego veremos si está 21, no importa ahí ya si es numérico, si alcanza o no el 5%, porque puede ser que haya unidades enormes que tengan muchísimo porcentual y esta 21 no alcanza. Cuando son edificios enormes, cada unidad representa poco, representa el 0, tanto algo por ciento. A veces cuesta mucho llegar al 5% y no se llega con 2 o 3 unidades, sino que se llega con 10, 15 unidades, con un mismo sentido y con una misma idea de formar un temario. Bueno, esto es al principio, al inicio, y luego, bueno, también la posibilidad, claro está, de si el reglamento viola la ley o el día y establece más de este término, tanto para el inicial como tampoco lo podría fijar. En principio, si la ley marca esto para el inicial, 2 años como límite, tampoco lo podría fijar para los sucedáneos, porque el reglamento bien podría decir 2 años para el inicial y cumple con la ley y 5 para los posteriores. Bueno, estaría encontrada, enfrentada o confrontada, contradictoria un poco con la idea rectora de no más de 2 años. No obstante, entre Código Civil y Comercial y reglamento hay leyes locales que tienen la virtud de aplicación con primacía legal a los reglamentos, cuando también decimos son leyes imperativas que no pueden ser dejadas de lado por la disponibilidad de las partes, es decir, por el consenso de las partes, la libertad contractual de las partes no puede dejar de lado esto. Bueno, ahí debemos interpretar si la ley local, en este caso la ley 941, que es de regulación del Estado, pero es de regulación del Estado, cuidado, sobre la actividad del administrador como prestador de un servicio habilitado por el Estado, es decir, con la matriculación, con las constancias que tiene que presentar previamente para poder ser un agente de prestación de este servicio, con la regularidad de la presentación de declaraciones juradas que tiene que hacer anualmente para seguir siéndolo, y con la capacitación periódica que tiene que seguir aumentando en sus cabales, en su conocimiento, para también tener vigente esa matrícula. Entonces, la pregunta es si es el gobierno de la ciudad el que legisla sobre estas capacidades y sobre el plazo que un administrador tiene frente a una
a un consorcio para el Estado. Pero ¿y qué pasa si no es el mismo plazo que concerta en su mandato con la legalidad? Prima la normativa privada porque tiene preponderancia de libertad contractual frente a normas que no se consideran imperativas, o esta normativa que establece el plazo de un año máximo, de un año máximo por periodo de nombramiento, le corresponde solo verificarla al Estado, y si no será una infracción, si no será una infracción que el Estado sancionará, pero a la vez esto se queda chico porque en los artículos 9, 10 y 11, que son los de infracciones, y en el artículo 15, que es el que contempla efectivamente cuáles son las infracciones sancionables, estos son los deberes u obligaciones y estas son las infracciones, no está del plazo. Entonces, violado este plazo, ¿qué pasa? No hay infracción, no hay denuncia posible, no hay infracción. Entonces, ¿para qué está este plazo? Y a la vez, este plazo es imperativo acá, previo a lo que digan los reglamentos. Supongamos que el reglamento diga 2 años. Entonces, todo el primero y los sucesores 2 años, pero nos encontramos con una ley local que dice, en la regulación de su actividad frente al Estado es un año, pero en su legalidad de la orgánica como mandatario es 2 años. Bueno, entonces ahí se deberá evaluar, cada cual lo hará en la medida de la posición en la cual se coloque, si esto es una norma imperativa frente al reglamento o si el reglamento la puede sobrepasar y ser aplicada el plazo reglamentario. Bueno, si el reglamento dice 5 años, 5 años, el código encuentra ahí, colisiona con el reglamento para el primero, porque para el primero el código dice 2 años y 90 días, pero lo dice solo para el primero, y para los demás no dice nada el código, ¿no? Entonces también podemos decir, bueno, está bien, para el primero los 5 años son violatorios de esto y aplica el código, pero para los demás no, porque el código nada dice. Bueno, el código también en cierta parte, en el 2056, deja a libertad contractual de los particulares por reglamento la fijación de varios, y ahí hace complementar al reglamento con la estructura legal de elementos y contenidos insolayables e inmodificables que tiene Portales. Ahora, nada dice en cuanto al plazo de duración, y puede estar dejándolo a criterio de los reglamentos, en donde establece el 2056, inciso T, S, R, por ahí, que establece condiciones especiales o características especiales para la gestión del administrador. Bien, bueno, todo esto es de interpretación, todo esto es cuestión de interpretación. Y bueno, y luego por supuesto, viene, bueno, acá decíamos, ¿qué pasa si estos propietarios exigen la asamblea con este porcentual o con esta cantidad al principio, y aún así hace oído sordo y nos llama al órgano asambleario? Bueno, no les queda a ellos sino acudir a esta facultad que hoy día establece muy concentradamente la normativa superior como uno de los elementos en, el, en las virtudes o las atribuciones del órgano del Consejo, la de suplir las falencias del administrador cuando hace oídos sordos a la convocatoria de asamblea. Entonces lo faculta en 2064, creo que es el inciso A, suplir la omisión del administrador y convocar a los propietarios a asamblea. Y la convocatoria será válida, respetando este 5%. Ahora, no hay consejo, bueno, se pierden esta gran oportunidad los propietarios ante la omisión del administrador, verse en la imposibilidad de convocar asamblea, que es el órgano de funcionamiento y de expresión del consejo, y además es el órgano que evalúa siempre este mandato, cuando se acaba y cuando se le exige a este mandatario sus obligaciones. Entonces es importantísimo este órgano, no solo para dirimir qué va a pasar con la conservación o con la regulación de conducta, sino qué vamos a hacer con este órgano que nosotros
verificamos su actuación, nosotros la evaluamos, la contemporizamos, la avalamos, la premiamos, le aumentamos honorarios o se los discutimos y le aprobamos cuentas o se las cuestionamos y le exigimos judicialmente. Acá hay una disgregación a lo mejor orgánica, porque en la asamblea manda, es el órgano de gobierno y a este órgano es un órgano voluble en el sentido que puede ir cambiando continuamente, mientras estos nadie los cambia sino esa voluntad de ellos, transmiten o no cuando ellos se quieren ir, a menos que sean ejecutados, por supuesto, forzados a una venta si no cumplen con la obligación primaria de abonar compartir expensas, colaborar, ¿no? Con expensas. Bueno, y este órgano de consejo tiene la posibilidad, la gran posibilidad, pero si no está constituido, no funciona, o la gente teme constituir consejo porque se cree responsable, bueno, hay que ver el capítulo de consejo también, cual un poco borramos esos malos augurios desparramados por ahí sin fundamento alguno, ¿no? Entonces, 5% se lo pide a la asamblea y vamos a tratar si continúa o no, o nombramos a otro. Si no es el 5%, consejo, el consejo llama a asamblea y la asamblea es completamente válida. Ahora, si no hay consejo, bueno, ahí tenemos que intentar autoconvocarnos, y autoconvocarnos significa 2/3 partes de copropietarios firmando una misma planilla de convocatoria, firmando una misma planilla de convocatoria. Los propietarios que abajo suscribimos nos convocamos para el día tal, en el horario tal, en tal lugar, para celebrar tal orden diario. Y esto tiene que estar firmado por 2/3 partes. De 40 tienen que ser 2/3 partes de 40. Si la mitad es 20 y la mitad de 20 es la mitad de 20 es 10, bueno, ahí tendríamos 3/4. Bueno, habría que dividir 40 dividido 3 para saber cuánto dan multiplicar por 2 para saber cuánto dan las 2/3 partes con precisión de 40. Pero significativamente son muchas unidades funcionales que necesitamos estar firmando acá y suscribiendo los copropietarios para poder celebrar la asamblea. Que no quiere decir que la asamblea tenga que tener a las 2/3 partes en el acto asambleario. Al acto asambleario pueden ir 2 copropietarios. Ya se sabe, con 2 copropietarios es suficiente para que el acto sea colectivo y plural. Sirve para celebrar la asamblea. 2, uno se nombra presidente, uno secretario, los 2 son refrendatarios, los 2 son asistentes, los 2 son asambleístas, los 2 son votantes, los 2 se organizan para emplazar a los ausentes, toman decisiones provisorias, luego de 15 días se transforman en definitivas si no obtienen oposiciones suficientes como para revertir la posición de los 2 más la de los silencios en caso que se conceptúe que los silencios aportan al positivo y avalado. Entonces, con 2 va. Pero la convocatoria tiene que haber sido impulsada al menos por 2/3 partes de la totalidad de las numéricas de las unidades funcionales. Y esto se vuelve muy difícil. Y cuando esto se vuelve muy difícil y lo intento y no puedo, bueno, me queda la vía judicial. La vía judicial de pedir una convocatoria a un juez. Una convocatoria a un juez. Lo cual quiere decir que le pido al juez que convoque lo que no pude hacer, pero no que al juez que participe en la asamblea, ni que decida, ni que se inmiscuya en esto. Más allá que el 2063 que plantea esto, diga que el juez pueda tomar resoluciones precautorias o pueda llegar a dirimir alguna cuestión litigiosa que se presenta donde ve embarrada la situación de salir a flote normalmente con los puntos del orden diario. Esto se puede llegar a presentar normalmente cuando hay doble administración, un grupo que nombra un administrador, otro grupo, otro, están enfrentados, todos gastan y ambos gastan y se superponen los gastos, los proveedores, bueno, hay gran lío, uno le cobra a uno les ejecutan unidades a uno, el otro al otro, bueno, entonces como se intenta llegar a una asamblea, nunca se llega a la cantidad de gente suficiente para convocarse y ninguno de los dos convoca ni responde a su grupo, o cuando convoca no vienen los otros grupos o lo consideran nulo, bueno, entonces
convocatoria judicial y tal vez ahí el juez pueda tomar alguna injerencia. Lo hemos visto en la práctica, esto por supuesto no es de laboratorio, pues tomando determinación de cuál es la mejor solución y casi siempre, bueno, cuando hay doble administración seguimos con la misma respuesta, siempre que se termina nombrando a un tercero que no es ni el propuesto por uno ni el defendido por otro, sino alguien nuevo e imparcial y de ninguno de los dos que pujaban por saber quién era más fuerte que el otro. Bueno, ahora, la cuestión trascendental acá es, y más allá, son las mayorías para llegar. Primero, las condiciones para llegar. Llegamos a la asamblea y tenemos en el temario continuidad o no del actual administrador, que deberían colocarse como renovación o revocación del cargo del administrador. ¿Eh? Y en su caso, en caso de revocación, designación de nueva administración. ¿Para qué? Para que en ese mismo momento se establezca quién es el sucesor. ¿Eh? Porque no es ideal que esta figura esté sin un representante legal, porque hay que recaudar y hay que comprometer y hacer gastos, y elegir gente y encargar, encomendar y estar encima de la conservación edilicia. ¿De acuerdo? Si bien el Consejo y otra de sus virtudes actual es ejercer la vacancia durante un plazo, dice la ley 30 días, bueno, si se pasa 30 días no pasará nada, siempre habrá obligación del Consejo de rendir cuentas cuando ejerció el cargo como administración, porque recaudó y gastó, tendrá obligación de rendir cuentas no ya como Consejo, sino como administrador sustituto durante el tiempo en el cual lo hizo, y desligarse lo más rápido posible para volver a ejercer la organicidad de consejo y dejar de ser administrador supletorio mientras no haya administrador. Pero normalmente la designación viene en el mismo momento y es sucedáneo, ¿de acuerdo? Y o bien puede haber ahí un interludio de un cuarto intermedio para juntar más carpetas, para escuchar a quienes se candidatean para el cargo de administrador, puede haber ahí un, una semana o 2 semanas de cuarto intermedio para luego proceder con la designación en una misma asamblea continuada, o no, o revocar y esta misma asamblea convocar a otra asamblea, lo cual no está prohibido por las leyes, que una asamblea, además de convocar el administrador, de convocar el consejo, o de convocar un juez, o de autoconvocarse los copropietarios, sea una asamblea que convoque otra asamblea. Por supuesto, es una decisión, una manda. Entonces esta asamblea le dice al administrador que convoque a una asamblea y los que están acá ya están notificados y los ausentes estarán notificados luego. ¿Y qué sucede con este que fue removido? Bueno, mejor dicho, revocado, ¿no? En el cargo, que cotidianamente se utiliza el término removido. Bueno, tendrá que cumplir con las obligaciones que le imprime el contrato de mandato y el 1324, creo que es el inciso I al final, o el 1324 en sí, en la parte final, que es cuando el mandatario se dedica a esta actividad siempre, o es habitual en él, bueno, cumplir las medidas necesarias en interés de su mandante hasta tanto pueda ser debidamente suplido, en este caso, en el cargo. Es decir, seguir actuando sin dejarlo librado a su suerte instantáneamente al mandante. ¿De acuerdo? Hasta por lo menos un plazo prudencial en el cual el mandante pudo nutrirse los elementos para nombrar a su, para designar a su reemplazante. Bien, entonces, como decíamos, cuando ya estamos en la asamblea, analizaremos la cuestión de las mayorías, que es bastante fundamental porque siempre ha sido el vericueto o el artilugio, la llave, el cerrojo de, de impedimento para cambiar de administrador, y también eso deviene del emprendedor y de la forma de, de textualizar un reglamento de propiedad imponiendo mayorías realmente de magnitudes inconmensurables, como 66,66%, es decir, 2/3 del total de los propietarios, o de porcentual, o incluso 3/4, 75%, lo hemos llegado a ver, del total del porcentual del consorcio, y algunos reglamentos establecían típicamente o por costumbre 50%, o mejor dicho 50,01%, ¿no? Más de la mitad del porcentual. Bueno, eran realmente difíciles, son difíciles aún hoy día de alcanzar estos porcentuales para
a veces sacarse de encima al administrador que se enquista ahí y no es querido por una gran voluntad de copropietarios, pero no llegan a cumplir con estas llamadas mayorías agravadas de los reglamentos y existían reales imposibles, que aún hoy muchos, tanto letrados como cámaras de administradores, por supuesto, que defienden una posición, y los mismos administradores se agarran o se atajan en esa mayoría reglamentaria porque son reglamentos de antaño, ¿no? Lógicamente, previos al 2015, la reforma que el código ya establece como mecanismo de resolución y de dinámica consorcial el 2060. Entonces, hay una mayoría instantánea o si no hay una mayoría provisoria que se consolida con la notificación a los ausentes, pero ya no se necesitan estas mayorías para tomar resoluciones. Más allá que se puede interpretar que diga el 2056 en el inciso, creo que es N o M, dice que el reglamento deberá contener las mayorías necesarias para tomar resoluciones. Bueno, pero no quiere decir mayorías liberadas a su antojo. Estas mayorías liberadas a su antojo. No, lo que está diciendo la ley es que debe contener el reglamento la réplica, la reedición, la repetición, el acatamiento a las mayorías plasmadas en el Código Civil, que es ley superior en este caso y además imperativa. Imperativa, ¿por qué? Reiteramos, 1884 es orden público, derecho real, de copropiedad. Elementos y contenidos son inalterables por los contratos particulares y por la libertad contractual. Está por encima. Elementos. Uno de los elementos es el órgano asambleario, por supuesto, y uno de sus contenidos es la forma de dictar resoluciones y las mayorías. Bueno, estos son inalterables. Y si dice el 2060, las resoluciones del Consejo se tomará por doble vía, doble cómputo, con mayoría absoluta, es decir, de 40 unidades, 21 numérico, superamos la mitad numérica, y 50,01% representada por estas 21, o en su caso 22, 23, 24, hasta llegar a esto, pero necesitamos el doble cómputo. Bien, entonces tenemos una resolución instantánea, se revoca el mandato del señor tal y se designa al señor. Instantáneo, se terminó ahí, nada de otro tipo de mayorías exigibles, porque para eso, si no, se rompe la cadena de imperatividad de la ley. Si cada reglamento va a establecer las mayorías a su antojo, como existía antaño, ¿no? Pero antaño no existía tampoco esta contextualización concreta y este afincamiento concreto de la copropiedad dentro de los derechos reales, así contemplado con esa categoría que le da la ley y con esa imperatividad que le otorga la ley, ¿no? Bueno, entonces, la idea del 2056 es que se repita y que diga, porque además la mayoría están todas contempladas acá en el Código Civil. Está contemplada en el 2044 la mayoría o unanimidad para desafectar el sistema. En el 2051 la mayoría para innovar. Es una de las facultades que está restringida para los copropietarios, deben cumplir con la mayoría para innovar. O en el 2052 también para innovar en beneficio de una sola unidad funcional. O en el 2054 que es, bueno, en el 2054 precisamente no, ahí estamos mal, es el 2055. Las mayorías para mandar a demoler y vender lo que ha quedado de escombros y luego repartirse o partir el dominio del terreno o reconstruir, en su caso con las tasaciones judiciales para ser interesado en la compra, los mismos copropietarios contrarios a los disidentes, bueno, 2055. 2057, la mayoría para reformar el reglamento en las partes superficiales, en las cláusulas superficiales, que no son sustanciales, ni las que cambian destino ni las que cambian porcentual. En esas cambian porcentual o cambian destino, tanto de partes comunes, destino, ¿no? O porcentuales o destinos de unidades funcionales, bueno, habrá que requerir la unanimidad, ¿de acuerdo? Que es muy parecido a la forma de desafectar, pero a contraria interpretación. 2044, 2051, 2052, 2055, 2057, 2061, que es la facultad de suprimir o restringir o desafectar un servicio común y la necesidad de contemplar la anuencia o
la aveniencia de cada uno de quien lo goza, y el 2060 como norma genérica residual de mayorías asamblearias, que específicamente establece esta doble mayoría cómputo, como decíamos, instantánea, o si no, simple de presentes, fueron dos, los dos votaron que se revoca el mandato y se designa a fulano. Bueno, emplazamos a los 38 ausentes y esperamos el resultado y las oposiciones y contemplamos cómo funciona el silencio. La falta de respuesta, si apoya a esto o no. Bueno, lo volcamos en acta y decimos, en principio, ¿no? La idea de la ley es que el que no va pierde su posibilidad de expresarse y si se mantiene en silencio porque está acatando la resolución primera, que es la resolución provisoria. Entonces, bueno, debería funcionar positivamente. Luego veremos en un acta dice que los silencios funcionan al contrario. Interpretaremos ahí. Emplazamos a los 38 ausentes y esperamos las oposiciones. Si no hay oposiciones mayores a los dos más los silencios, bueno, entonces quedará a los 15 días de la última notificación avalada, consentida y consolidada una decisión provisoria de mayoría simple de presentes en el acto asambleario. Sin haber llegado a esta, quedará consolidada y reflejada en el acta, porque acá se deberá retomar el acta, rehacerla, reiniciarla y volcar allí a los 15 días, a los 20, a los 30, a los 45 días, luego de haber notificado a los ausentes. Se plasma la forma de notificación, quienes fueron notificados y la respuesta recibida, y el recuento arroja como resultado la consolidación o convalidación del acto, el cual queda firme a partir de esta fecha. Mientras tanto, será una asamblea en trance o en trámite, como hemos dicho, al momento de tratar las nulidades asamblearias. Bueno, esta es al menos nuestra postura. Por supuesto que aceptamos posturas muy disímiles porque la ley se interpreta y las normativas se interpretan, los reglamentos son interpretativos, las actas son interpretativas y bueno, todo el sistema en sí tiene posibilidades de interpretaciones inversas o enfrentadas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente esta cuestión de las mayorías para remover, que el término correcto es revocar. Revocar con causa o sin causa. Se puede revocar sin causa en cualquier momento al administrador porque es una rescisión de parte del consorcio. Rescinde unilateralmente el contrato de mandato y lo revoca. Luego habrá que ver si entiende que una rescisión unilateral del consorcio sin causa da lugar a que reclame el término que faltaba para concluir su mandato, porque ahí habría un lucro cesante de lo que tenía expectativa a cobrar. Bueno, ahora, si el consorcio en esa rescisión unilateral vuelca en acta causas, bueno, ya tendría que ir a la justicia a discutir eso para que sea una autoridad del Poder Judicial quien dirima si realmente las causas existían y se ve liberado de ese lucro cesante factible o potencial, o tenía realmente condiciones de ir a reclamar eso. Bueno, es decir, rescisión unilateral con causa o sin causa. En cualquier momento lo importante es llegar a la asamblea y luego transcurrir con esta mayoría para revocar el mandato. Y si no, será renovarlo al mismo, en su caso. También otra forma de implícita de revocar es cuando no se congenian los honorarios, porque si la ley local establece, esto no lo establece el mandato, no lo establece estas pautas del mandato, a lo mejor lo dice su currícula, que también forma parte del contrato de mandato, ¿no? Y la currícula dice que sus honorarios serán aumentados automáticamente. Entonces deberemos ver si cometió una infracción y es denunciable, que desde ya anticipo que el artículo 14, donde determina que tiene que consensuarlo con la asamblea, no es una infracción, o sea que tampoco es denunciable. Si la currícula dice que aumenta automáticamente y lo acepta porque lo nombra, bueno, se lo aumenta automáticamente, no tiene nada que ir a discutir a la asamblea. Ahora, si dice que lo discutirá en la asamblea, bueno, irá a discutir a la asamblea y pedirá aumento, y si no tiene aumento, ¿qué sucede? O sigue con lo mismo porque no recibió una autorización bilateral, no hay un consenso bilateral y ninguna norma superior lo pacta. Ahora, si el reglamento dice
que los honorarios serán los regidos por tal o tal índice, bueno, podrá someterse a eso la administrador y agarrarse de este contrato, que también lo implica él, por supuesto. El mandato, además de estar contemplado acá, está contemplado acá, acá y acá. Entonces, podrá valerse de lo que diga el reglamento y si yo me las aumento conforme al reglamento, y no hay acta que me pueda cambiar nada, porque el reglamento, que es el firmado por todos al inicio, o los que se fueron sucediendo luego, aceptaron esto. Entonces, va a ser aumentado de esta manera. Bueno, esto lleva a esta cuestión. Y luego quedan algunas cuestiones de cambio de administración por otras características, que es por renuncia, que es una rescisión unilateral, voluntaria e indetenible, que ni se acepta ni se rechaza porque es unilateral de que se ha administrado, que se va. Bien. U otras alternativas, como fallecimiento, como incapacidad, como inhabilitación comercial, como prisión o reclusión de su libertad, como, como intervalos de falta de lucidez también, con senilidad, que puede ser una causal para poder dirimir o auto excluirse del cargo. Bueno, o suspensión o exclusión de la matrícula, o que se quede sin matrícula, también podrá ser. O la caducidad del tiempo. Ahí habrá que interpretar cómo funciona esto de la caducidad automática o no. Es decir, pasó el término del año fijado o de los 2 años si nos tomamos del reglamento y obviamos esto, pasó y ¿qué sucede? Toma el cargo el consejo, y caducó automáticamente, o bien o no caducó y simplemente incursionó en un incumplimiento de su competencia, pero para terceros su firma sigue siendo válida siempre y cuando esté designado en el acta. Frente a terceros sigue siendo el representante. Internamente, y si le siguen pagando también, y si inicia ejecutivo a expensas, también los jueces lo van a tener, aunque esté caduco en el cargo, porque esa resolución la tiene que tomar la asamblea. Si está caduco, la asamblea se tiene que constituir, la llama el consejo, se autoconvoca, o se lo piden a un juez, o se lo exigen a este, ¿de acuerdo? Ahora, si tenemos consejo, siempre convenientemente interpretamos caducidad automática, el consejo por 2074 pasa a suplir el órgano y deja de ser consejo momentáneamente, por supuesto, o no, o ejerce la gestión de ser consejo en el acto asambleario, porque son órganos que se pueden estos dos confluir, más no no tiene nada que hacer en la asamblea, porque es el órgano de ejecución, no es el de decisión ni el que aconseja. El que aconseja es ¿de acuerdo? Bueno, entonces los miembros del consejo asumirán el cargo de la vacancia, esta caducidad automática por vencimiento del plazo, entonces, o por vencimiento del plazo, o por incumplimiento del contrato, la revocación con causa, o sin incumplimiento contractual, por simple rescisión de esto por mayoría de copropietarios, y la cuestión de las mayorías, como la analizamos de acuerdo a lo que establece la ley, algunos la analizarán de acuerdo a lo que establecen los reglamentos, y bueno, y ver la prelación normativa. Incluso, en cuanto al plazo, ver la prelación normativa, cómo juegan las leyes locales. Bueno, esto es un poco la cuestión de la revocación o la remoción de la amnistía. Claro que, como dijimos en otro capítulo, a veces la renuncia viene forzada por la actividad de denuncias ante el gobierno de la ciudad y la conciliación, en la cual se le exige la renuncia para evitar que tenga una multa por alguna infracción, y se negocia, el interesado negocia esto con el administrador para que el administrador no tenga una multa o una sanción, que además después le queda durante 2 años marcada en su legajo personal, y facilita que hoy se vaya un administrador y se desplace. La historicidad nos ha marcado, nos ha mostrado que antaño los administradores naturalmente transitaban periodos de 10, 15, 20 años, hemos llegado a ver hasta 30 años también, 28 por lo menos he visto, como en este cargo para un mismo consorcio. Hoy día la mayoría de los administradores fluyen mucho más,
y naturalmente con el roce y con el conocimiento, con la capacitación de los copropietarios y de los consorcistas a través de esto o de la facilitación que ha proporcionado la ley para poder desembarazarse o cambiarlos y probar con nuevos, hace que, bueno, duren mucho menos en el cargo y vayan fluyendo y saltando de consorcio en consorcio. Por supuesto que el administrador caduco en el plazo, ¿eh? Que toma el consejo como vacancia puede proponerse, porque nadie es proscripto a ser postulado como candidato, entonces puede proponerse para la designación, que en ese caso, en lugar de ser designación, será renovación, porque era el que estaba. Esa es la única característica, diferencia entre designación y renovación. Se designa uno nuevo o se redesigna o renueva al que ya estaba designado. Nadie está proscripto. Y luego queda la cuestión de la revocación judicial. La revocación judicial, que es una similitud, una semejanza que viene de la ley de sociedades, en la cual los socios pueden llegar a gestionar judicialmente un grupo determinado de socios que en asamblea se manifiestan en disidencia y dentro de un plazo determinado empalmen o insten la acción judicial para que un juez sea quien analice la gestión del representante legal de la sociedad y verifique si su actuación ha sido acorde a la diligencia, lealtad, fidelidad y, 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 y cumplimiento que tiene que tener del cargo, y lo pueda remover judicialmente del cargo. Bueno, esa similitud en la organización consorcial, normalmente, siempre, hasta ahora por lo menos, lo que hemos visto, ha encontrado la oposición de la falta de legitimación. ¿Por qué? Porque el mandato no liga a los copropietarios, no liga a los copropietarios con el mandatario, sino que liga al consorcio. Y cuando un consorcio está representado por otro, ya no necesita revocar el mandato. Lo sumo irá en una acción judicial para reclamar los incumplimientos contractuales de la rendición de cuenta, devolución de documentación o perjuicios causados. Pero no para revocarlo, pues ya lo cambió, ya tiene otro representante legal. O sea, el consorcio nunca va a revocar. Y luego los copropietarios se pueden llegar a encontrar en esa situación de pedir una revocatoria judicial, una remoción judicial, cuando no logran componer las mayorías asamblearias para llegar a este mínimo, aunque sea provisorio, de simples numéricos presentes en un acto asambleario, a emplazamiento de los ausentes, no llegan a eso. Y bueno, y tienen elementos sustanciales para llevarle a un juez la vista y la doctrina lo contempla. La doctrina por lo menos contempla la posibilidad de tener la autoridad de un juez para, para revocar un mandato, que es exigirle para acabar con un vínculo contractual de mandato, pero en realidad es muy cuestionable, porque en definitiva daría una injerencia del Poder Judicial acabando con un vínculo contractual sin estar involucrado el otro contratante, que no lo está declarando incumplido, sino uno de los miembros del otro contratante, que dice que mandante no se está avivando, no se está avispando, no está viendo esos incumplimientos. Bueno, en principio la tarea de es volcarlo en asamblea, y si no, seguir el curso natural de los hechos, que siguen todos, porque está embarcado en esta misma situación. Con lo cual es poco probable que jurídicamente se encuentren los canales de justificación, de vinculación, para verificar que existe acá una posibilidad de extinguir judicialmente, de resolver un contrato, porque si no, también tendría la facultad de reclamar también todo lo demás perjuicios derivados del incumplimiento de este contrato, ¿no? Bueno, esas son algunas, entre otras, de las variantes de esta situación de la remoción del administrador, de lo que estuvimos hablando.